Bueno, iglesia, ya vemos aquí el mapita, ¿cierto? Bueno, entonces estamos estudiando Hechos para las personas que pronto nos visitan hoy por primera vez. Y acostumbramos a leer la Biblia y a estudiarla capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y estamos estudiando en esta oportunidad, ya hace unos meses, el libro de los Hechos. Así que todos me van a acompañar allí, Hechos. ¿Y en qué capítulo estamos, iglesia? Bueno, muy bien, atentos. ¿Y en qué viaje misionero nos encontramos? ¿Cuál viaje? Segundo. Muy bien, segundo viaje, todavía no se aceleren. Perdón, estoy como un poco agripado. No nos aceleremos, apenas estamos en el segundo. Entonces me acostumbro a traer el mapita para ubicarnos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el primer y el segundo viaje misionero? Hay una diferencia importante. ¿Alguien la recuerda? Sí, bien, exacto. Giovanni lo dijo. Ese es el primer viaje misionero. Toda Turquía, lo que hoy se conoce como Turquía, si miramos aquí, esto es Turquía. Y el segundo viaje misionero fue un poco más ambicioso, porque mira hasta dónde llegó, ¿no? Ya el segundo viaje misionero llega a Europa, Pablo, ¿cierto? Y hablábamos de que Pablo había llegado a varios lugares, Filipos, Tesalónica, luego bajó a Atenas, y después de Atenas, ¿a dónde fue? A Corinto, que es donde estamos nosotros en el capítulo 18. Y veíamos hace 8 días una pareja muy importante, una pareja que fue una compañía para Pablo en los viajes misioneros. ¿Recuerdan cuál fue? Exactamente, Aquila y Priscila. Y veíamos también que ellos trabajaban en lo mismo, ¿cierto? Que trabajaban con pelos de cabra, hacían tiendas, ¿cierto? Lugares donde se dejaban animales, donde se resguardaban incluso los militares. Y veíamos que Pablo estaba predicando allí en Corinto y llegó alguien. ¿Recuerdan quién llegó mientras Pablo estaba allí en Corinto? Uy, no, nos adelantamos mucho. Apolos, no hemos hablado de Apolos todavía. Silas y Timoteo, exactamente. Silas y Timoteo llegaron y para Pablo fue una tranquilidad porque Silas y Timoteo, sus compañeros en la fe, les trajeron dos buenas noticias. La primera era que la iglesia de Tesalónica, por aquí arriba, estaba bien. O sea, a pesar de que había la oposición de los judíos, a pesar de que Pablo había sido expulsado, de la turba que habían generado esos judíos, a pesar de todo eso, la iglesia iba bien y estaba haciendo ejemplo a todos los de Acaya, dice, y los de Macedonia. Y la segunda noticia buena que le trajeron a Pablo fue que le habían traído una ofrenda. Entonces le llegaron con una ofrenda, con un dinero, y ese dinero fue de gran bendición porque Pablo pudo dejar a un lado, trabajar haciendo tiendas y dedicarse, dice la palabra, por entero a la predicación de la palabra. Entonces fue una gran bendición este dinero que le llegó a Pablo. Y veíamos también hace 8 días, iglesia, acerca del ministerio de Pablo, y veíamos, hace 8 días la enseñanza era entregado a la predicación. Y Pablo estaba entregado a la predicación, para resumir básicamente, porque él persuadía, dice la palabra. Nosotros somos llamados a persuadir con el Evangelio. Estamos llamados a testificar, estamos llamados a ¿qué otra palabra debíamos? ¿Recuerdan? Persuadir, discutir, testificar. Pero él era capaz de persuadir a alguien. ¿Recuerdan el ejemplo que les daba del de uno? Que a veces uno va al de uno y uno encuentra algo tan barato que uno le dice a la otra persona, uy, allá el queso es baratísimo, el pan es súper barato, y la gente como que, uy, de verdad, entonces yo quiero irme al de uno y comprar. De la misma manera Pablo estaba tan persuadido primeramente él, que él era capaz también de persuadir a otros. ¿Sí? Muchas veces nosotros no somos efectivos predicando el evangelio porque tristemente, iglesia, no estamos lo suficientemente persuadidos del evangelio como Pablo lo estaba. Decía que Pablo estaba constreñido, estaba
apretado, abrazado por el amor de Cristo, que no le hacía moverse a ningún lado, sino estar ocupado en las cosas de Dios. Eso lo veíamos hace 8 días y la exhortación era un poco a eso, ¿no? A primero evaluarnos internamente, pesar los aspectos de nuestra vida y mirar a qué le vamos a dar más peso a nuestra vida, ¿sí? Y eso asimismo nos va a dar como una energía interior que realmente es el Espíritu Santo, el poder del Evangelio para poder predicar la palabra. La enseñanza de hoy, iglesia, se titula así: no temas sino habla. No temas sino habla. Y vamos a estar leyendo, iglesia, desde el versículo, bueno, antes de ello, versículo 6 dice: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Me iré a los gentiles. Y recordamos un poco lo que significaba eso de la sangre, porque lo que Pablo estaba diciendo es: yo les prediqué el Evangelio, ustedes no quieren creer. Entonces la sangre que va a correr sobre sus cabezas a causa del juicio de Dios y su ira sobre ustedes no es mi culpa, es su culpa. Entonces la sangre sobre sus cabezas, ustedes son los culpables, ¿no? Y hablábamos de que eso nos lleva a Ezequiel, una ilustración, pero también nos llamaba a reflexionar a nosotros, ¿no? De las personas que nos rodean, en las cuales Dios nos ha puesto en medio, cómo nuestra tarea es llevarles ese evangelio, ¿sí? Ese mensaje que nosotros hemos primeramente creído. Entonces vamos a leer de los versículos 7, vamos a leer hasta el versículo 17. Vamos a ponernos en pie, iglesia, y lo vamos a leer antes de orar. Y lo vamos a hacer al unísono. Versículo 7, 2, 3. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla. Y uno no calla, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Iglesia, vamos a orar, pero antes de yo orar, cada uno internamente vamos a tomarnos 30 segundos a 1 minuto y vamos a pedirle a cada uno de nosotros que Dios nos hable en esta mañana de acuerdo a nuestra necesidad, que estemos dispuestos a recibir su palabra y obedecerla. Entonces vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por
tu preciosa palabra, Dios, porque es rica en sabiduría, Señor, es profunda, como dice Pablo. Y bueno, estamos dispuestos aquí, hemos venido en esta mañana, Señor, porque queremos conocerte, Señor, porque queremos aprender de ti, Señor, tener una relación más estrecha contigo. Háblanos, Padre, de acuerdo a nuestra necesidad, Dios. Perdona nuestro pecar, Señor, porque venimos seguramente cargados con muchas cosas, Señor, pero tú eres el Dios de toda consolación. Consuela nuestro corazón, Dios, y fortalécenos, Señor, para seguir siendo cristianos a pesar de las dificultades, Padre. Te bendecimos y te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Entonces yo les decía, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el título de la enseñanza? Bien, si se les olvida, está en el versículo 9. No temas si no habla. Bueno, Pablo venía un poco acongojado, venía un poco atribulado, ¿sí? A veces nosotros pensamos en Pablo como, el superapóstol, el que no le pasó nada, el que no sentía, ¿cierto? El que predicaba y iba allí, de allí para acá en sus viajes misioneros. Pero Pablo venía un poco acongojado, venía un poco atribulado, ¿sí? De hecho venía temeroso, ¿sí? Es lo que nos dice la palabra. Él venía con un poco de miedo. Y resulta que Pablo salía a predicar la palabra y ¿cómo lo trataban a Pablo? ¿Bien o mal? Mal, ¿cierto? Lo veíamos desde Derbe, desde que hizo su primer viaje misionero, cómo a él lo golpearon de tal manera que lo empezaron a arrastrar de la multitud pensando que estaba muerto. Y luego pasó a otros lugares, a Filipo, para recordar a lo más reciente, Filipo, Tesalonicenses, y allá que pasó lo expulsaron como si fuera quién sabe qué. Y cuando Pablo llega a Corinto, él lo primero que piensa es también lo mismo. No, Señor, seguramente yo voy a llegar aquí a predicar la palabra y me va a pasar lo mismo que me pasó, porque era un patrón. Primero la gente escuchaba, oía, y después llegaban los judíos, ¿cierto? Siempre se metían los judíos, armaban una turba, se le oponían a él y lo terminaban expulsando. Y aquí Pablo venía bien en cierto sentido, porque decía que estaba entregado a la palabra y a la predicación. Pero ¿qué pasó con los judíos nuevamente en el versículo 6? Oponiéndose. O sea, nuevamente había oposición, ¿sí? Y hablamos de que esta oposición no era como algo trivial, sino era, en el original habla de colocar como un grupo de personas, un grupo de soldados formados militarmente en contra de Pablo, ¿sí? Todos estaban en común acuerdo, y no solamente estaban en común acuerdo en contra de él, sino que adicional a ello, dice la palabra que lo blasfemaban, y cuando hablamos de blasfemar, estaba hablando de insultarlo, y también de ofenderlo, y también de herirlo. Ahora, lo que va a acontecer es muy importante, iglesia, porque a veces uno pasa esto de largo y realmente estos detalles, cuando Lucas los deja escritos, es para que nosotros lo podamos meditar y entender. Y aquí pasa algo muy interesante. Decíamos en el versículo 6 que estoy limpio de la sangre de ustedes porque ustedes no quisieron escuchar el evangelio. Y es que la verdad es que a todos en alguna oportunidad en nuestra vida se nos presentó el evangelio, se nos dio la oportunidad de escuchar el evangelio. Ahora, podemos tomar la opción de rechazarlo o podemos tomar la opción de recibirlo, ¿sí? Pero aquí los judíos, ¿qué hicieron? Lo rechazaron, pero no todos rechazan el evangelio, ¿sí? Algunos lo creen. Y este es el caso que vamos a ver allí en el versículo 7. Mire, ponga mucho cuidado. Versículo 7. Y saliendo de allí, ¿de dónde? Bien, Giovanni está al filo hoy. De la sinagoga. Realmente aquí saliendo es como si uno saliera a la iglesia relajado, pero no, fue expulsado, fue forzado a salir. Pablo predicando, llevándole la buena palabra, y él fue forzado a salir. Y dice, saliendo de allí, de esa sinagoga, se fue a la casa de uno llamado Justo.
temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Pablo dijo, no, saben que yo no me voy a estresar, ya les prediqué la palabra, me voy. Y él dijo algo interesante en el versículo 6, al final dice, me iré ¿a quiénes? A los gentiles. O sea, yo le estoy predicando a ustedes judíos, ustedes me oponen, me tratan mal. ¿Saben qué? Chao judíos, me voy para los gentiles. Y él es el apóstol a los gentiles, dice la palabra en Romanos. Y entonces Pablo dice, me voy para otro lado, me voy para la casa de un hombre llamado Justo. ¿Sí? Justo era gentil, no era judío. Justo dice la palabra de Dios que era un hombre ¿qué? Temeroso de Dios. Cuando temeroso de Dios hace referencia a que era un creyente, que habían creído en el Señor, había creído en Jesús como su Salvador, había recibido el Evangelio. La cual estaba junto a la sinagoga. El centro de operaciones de Pablo, allí en Corinto, ya pasó de ser de la sinagoga ¿a dónde? A una casa de un hombre, ¿sí? Y según los historiadores, este hombre Justo, Tito Justo, tenía en Grecia en este tiempo tenían 3 nombres las personas. Y este se llamaba Tito Justo Gallo. Ahí si quieren colocarle un nombre, inspirarse en un nombre para los hijos, Tito Justo Gallo. ¿Qué tal? No se rían, es un nombre bíblico. Mentiras. En Romanos capítulo 16, versículo 23, no vamos a leerlo, hace referencia a Gallo. Seguramente está haciendo referencia a este mismo hombre, ¿sí? Versículo, ahí en Romanos dice, saludos a Gallo que me hospedó. ¿Sí entienden? Pablo fue hospedado en la casa de Gallo, ¿sí? ¿Y en dónde quedaba la casa de Gallo? Uy, duro. Parece un detalle irrelevante, pero le colocaron, o sea, Pablo le colocó una iglesia a los judíos al lado, ¿sí? Entonces, pensemos cómo se sentían los judíos. O sea, fue expulsado Pablo de la sinagoga por la enseñanza. Y no querían ver a Pablo, lo detestaban, lo expulsaron, lo sacaron. Y ahí le coloca y ahí se hace ahora al lado de ellos. Se hace al lado de ellos en la casa de uno llamado Tito Justo. Ahora, esto no era bueno, en el sentido de que estaba haciendo que la rabia de esos judíos, que le hirviera más la sangre, que se ofendieran más. Entonces le coloca una casa. Yo no me imagino en ese momento cuando llegaban los judíos a la sinagoga y también llegaban los cristianos a la iglesia y pasaban, y no me imagino con las miradas que se echaban, ¿sí? Pero bueno, Pablo no se amargó, por decirlo así, de que lo echaran de la sinagoga, sino que se fue y continuó predicando la palabra en este lugar. Entonces, ese es un primer detalle, pongámosle cuidado. Primer detalle, la casa al lado de la sinagoga, la iglesia al lado de la sinagoga. Segundo detalle, versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga. ¿Quién era Crispo? Importante ese tema. El principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Un golpe bajo para los judíos. Crispo era una persona de estatus alto, por eso le dice principal, estatus alto, una persona muy influyente en el judaísmo. ¿Y qué pasó con este hombre, Crispo? Creyó. O sea, no solo le coloca la iglesia al lado de la sinagoga, sino que tras del hecho se le lleva al principal de la sinagoga. Tremendo. Y Lucas da ese detalle por eso, porque el hecho de que un principal se haya convertido al cristianismo, ¿sí?, causó conmoción en toda la comunidad judía. ¿Sí? Causó conmoción en toda la comunidad judía. Ahora, esta es una marca, vamos a ver 2 marcas también. La primera marca, la marca del poder del evangelio, ¿sí?
O sea, yo me ponía a pensar y él siendo el principal de la sinagoga, él debía ser el más firme, ¿sí? Es decir, como si algún líder, bueno, de hecho ha pasado, ¿no? Pero pues ahí uno duda mucho si realmente era o no creyente, que a veces líderes de iglesia se terminan yendo al mundo, ¿sí? Pero uno esperaría que el líder sea ¿qué? El firme, el que esté enseñando, el que esté dando el ejemplo, ¿sí? No el que termine pasándose para el otro lado, ¿sí? Y esto fue lo que aconteció, pero esto nos habla del poder del evangelio, iglesia, ¿sí? De hecho, el poder del evangelio se vio en Pablo mismo, pasó de ser perseguidor a ser perseguido, ¿sí? Nos habla del poder del evangelio, el poder que puede causar en transformar a una persona, ¿sí, iglesia? Nosotros no somos el tipo de iglesia de esas que son todas un poco chauceras que dicen, no, el Señor me sanó y me hizo y ahora ya no o sea, no somos de ese tipo ya, porque muchas veces son cuentos, la verdad, pero sí debemos creer, iglesia, en el poder del evangelio. Sí debemos creer que si uno predica el evangelio fielmente como lo hizo Pablo, ¿sí? Ese evangelio tiene un poder tremendo de convertir y de mover hasta el más firme. El que diga, yo no me muevo de acá, yo soy ateo, yo no creo en Dios, o católico, apostólico, romano, yo de aquí no me muevo. Bueno, el evangelio tiene el poder de moverlo, ¿sí? Y debemos predicar el evangelio de tal manera, como lo hemos estudiado, de tal manera que ese poder tan grande del evangelio pueda impactar a esas otras personas. Pero para eso primero debemos nosotros haber sido impactados. Lo hemos estudiado una y otra vez. Porque si usted y yo no hemos sido impactados con ese poder del evangelio, no vamos a impactar a nadie. Esa es la verdad. Entonces, ese tremendo poder del evangelio movió a este hombre líder de la sinagoga. Ahora no solo movió al líder de la sinagoga, ¿qué nos dice la palabra? Dice que también creyó toda su casa, ¿sí? Ahora, hay falsas enseñanzas de la salvación familiar, le llaman así, en el que se salva uno y se salvó toda la casa automáticamente. Como si fuese alguna, no sé, quién sabe qué cosas inventa el que inventó esa teoría. Pero la Biblia habla de que cada uno es responsable delante de Dios, cada uno debe aceptar a Dios por su cuenta, ¿sí? Ahora, hay una bendición grandísima en un hombre líder del hogar que cree en el Señor y va a arrastrar también a su familia al Señor. Porque es un hombre ejemplar, porque es un hombre que influye, porque es un hombre conocedor. Y ese era este hombre Crispo. Entonces creyó toda su casa también. Pero no solamente creyó toda su casa, sino ¿quién más? Dice muchos. En el original es abundante, cantidad. Muchísimos corintios creyeron. Pues imagínense, él era el líder y si el líder dice, no, la verdad es que el evangelio, Cristo, pues todos también cogen para allá. Y él influyó muchas personas con el evangelio. Ahora, ¿cómo se habrán sentido los judíos? ¿Sí? O sea, no solamente Crispo, su casa, o sea, no solamente me coloca la iglesia al lado para que yo les esté mirando todos los días de reposo, sino que tras derecho se me llevan al principal con toda su casa y muchos de los judíos adeptos también se van al cristianismo. Golpe bajo para los judíos. Un golpe bajo. Ahora la palabra dice, bueno, 1 Corintios capítulo 1, 18, como para tener un contexto, Crispo fue bautizado por Pablo, pero entendemos que es algo personal, ¿no? La salvación. Hablamos de una primera marca, la marca del poder del evangelio. La segunda marca es la marca de la esperanza del evangelio. ¿Cuántos de ustedes y cuántos de nosotros hemos estado orando por nuestra familia para que venga el Señor? ¿Sí? Por un familiar, por un amigo, por un conocido. Y yo les inicié diciendo que Pablo venía como un poco temeroso por todos los problemas, dificultades que se le presentaron en las otras iglesias. Pero yo esto me lo enseño a mí mismo y se lo comparto a ustedes, iglesia, de esa esperanza que hay
en que uno predica el evangelio y el Señor puede obrar en esa persona. Por más que en nuestra mente creamos que es imposible. Y el Señor nos lo demostró y nos lo está demostrando acá. Así que hay esperanza, no flaqueemos, ¿sí? No flaqueemos en orar, no flaqueemos en predicar, ¿sí? No flaqueemos en animar. Iglesia, a veces no nos damos cuenta y el Señor está orando de miles de maneras, de muchas maneras. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, un versículo conocido, si quieren vamos a leerlo. 1 Corintios 15, 58. Dice, así que hermanos míos, ¿estad qué? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? Seguramente Pablo tenía ahí en mente a Crispo cuando escribió este versículo, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Versículo 9. Bueno, vamos a repasar 3 golpes a los judíos. Primero, ¿cuál era? La iglesia. Segundo. Tercero, varios adeptos judíos se volvieron al cristianismo. Versículo 9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Esta es la cuarta visión de Pablo. Jaime nos enseñó y nos recordó las primeras 3 visiones de Pablo, del Señor. ¿Sí? O visiones en general que tuvo Pablo. ¿Cuál fue la primera? Camino a Damasco. La segunda, ahí mismo en camino a Damasco, en ese mismo evento, Ananías. Tercera, ¿cuál? ¿En dónde? No, un hombre macedonio. ¿Se acuerdan? Ellos iban a ir a Asia y el Señor tuvo esa visión, pasa a Macedonia, un hombre macedonio. Esa es la tercera. ¿Y la cuarta cuál es? Pablo de noche tuvo esta visión del Señor donde le dijo, no temas, sino habla. Miren, o sea, yo me ponía a pensar y yo dije, bueno, ¿por qué Dios se le aparece, Cristo se le aparece a decirle a Pablo que no tema? Porque la verdad es que él venía temeroso, él venía con temor y seguramente él ya estaba desistiendo. No, yo me voy a ir, ya listo, ya que la casa aquí, voy a predicar en un otro lugar y me voy. ¿Sí? Y ese es mi plan, me voy. No voy a seguir aquí en Corinto, me rechazan, las circunstancias son difíciles, se me oponen, me tratan mal. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. Primera de Corintios capítulo 2, perdón, Primera de Corintios capítulo 2, versículos 1 al 3. Este es Pablo en Corinto. Bueno, no la escribió cuando estaba en Corinto, pero fue en el momento que estaba en Corinto. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, lo que estaba diciendo Pablo hoy, dice, estaba temblando, en el original estaba teniendo mucho temblor, tenía miedo de enfrentarme a un grupo de personas que me iban a golpear, que me iban a maltratar, que me iban a rechazar. Y la verdad fui con miedo, es lo que está diciendo Pablo, tenía miedo, la verdad, tenía miedo de mi vida, de qué me iba a pasar. Y esta era la situación en que se encontraba Pablo. Era una montaña rusa de emociones para Pablo, porque por un lado creyó Crispo, toda su casa, los corintios, pero por otro lado estaba la oposición de los judíos. Pablo tenía ese temor. Pero Dios, que es el Dios de toda consolación, le fortaleció para la prueba que vendría, le fortaleció en medio de esa dificultad.
Dice allí en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y el Padre, y bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en algunas de nuestras tribulaciones, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos el Dios de toda consolación. A veces uno se le olvida eso, ¿no? A veces uno está como un poco cabizbajo, achicopalado. Ay, no quiero continuar, es dura la vida cristiana. Y llega el Dios de toda consolación. ¡Qué aliento! Y ese Dios de toda consolación le da a Pablo 3 mandatos. 3 mandatos. Estos 3 mandatos le van a servir para su vida cristiana, para su misión, para la obra que le estaba llevando a cabo para el Señor. Y el primer mandato es: no temas. Esto es un verbo imperativo, o sea, es una orden. Y le está diciendo: no temas. Temer significa amedrantar, atemorizar, tener miedo. Y cuando vamos al original, descubrimos que es un verbo que siempre está en voz pasiva. ¿Saben qué es la voz pasiva? O sea, activa es algo que yo hago, pasivo es algo que recibo. Y el verbo está en voz pasiva. Lo que Dios le está diciendo aquí a Pablo es: no te dejes amedrantar, no te dejes atemorizar, no te dejes coger miedo. A veces nosotros permitimos eso en nuestra vida, iglesia. Nos dejamos atemorizar, nos dejamos amedrantar, ¿sí? Dejamos que entre el miedo, que se apodere de nosotros, que entre hasta lo más profundo de nosotros y nos achicopale, nos acabe, nos destruya. Iglesia, nosotros vamos a tener que seguir siendo cristianos a pesar de, ¿sí? O sea, gracias al Señor estamos bien, iglesia, ¿sí? No sé, no conozco exactamente la situación de cada uno de ustedes, pero cuando lleguen las pruebas debemos seguir siendo cristianos, ¿sí? Porque van a llegar momentos difíciles. Nosotros compartíamos en el cumpleaños que le hicimos a mi esposa con la hermana Clemencia. Ella decía que le preocupaba mucho, bueno, que en general hablamos de la preocupación, ¿no? Y cómo la preocupación nos carcome, ¿sí? Y la preocupación es un signo de falta de confianza de Dios, concluíamos también allí. Y lo que Dios nos está diciendo es: no permita que esa preocupación, que ese temor lo abrume, ¿sí? A pesar de la situación, a pesar de que se haya muerto el familiar, a pesar de que se haya perdido el trabajo, a pesar de que nos sintamos solos, a pesar de que pongámosle lo que estamos pasando, debemos seguir siendo cristianos. No nos debemos dejar atemorizar, es lo que está diciendo el Señor. Incluso si estamos caminando en el Señor. Porque Pablo estaba en pecado, porque a veces la gente dice que yo estoy mal y estoy pasando por circunstancias difíciles porque estoy en pecado. ¿Pablo estaba en pecado acá? Pablo estaba haciendo tremenda obra para el Señor, que ni usted ni yo hemos hecho. Y vinieron esos momentos de temor, ¿sí? De sentirse amedrentado. Según en Corintios capítulo 4, versículo 8 y 10, que ya lo estudiamos y Jaime nos habló acerca del sufrimiento, no vamos a tocar ese tema, porque ya lo vimos, pero dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces el primer mandato, ¿cuál es? No temas.
El segundo, si no habla. No temas si no habla. No temas si no anuncia. No temas si no da a conocer. No temas si no cuenta. Habla, publica. Es un verbo en presente activo. Es algo que uno debe hacer. ¿Ustedes sienten temor cuando comparten el evangelio con su familia o amigos? Es la verdad. ¿Sí o no? Hay temor. O sea, nosotros no podemos decir, no, a mí no me da nada, yo soy perfecto. O sea, uno le da miedo, uno le da temor. ¿Sí? Por eso esta palabra es para nosotros, iglesia. ¿Sí? Primero, si fuimos persuadidos primeramente por el evangelio, el Señor nos llama a no temer, a no dejarnos temer. Porque es que, ¿qué estamos compartiendo nosotros? ¿Estamos hablando de política o estamos hablando de negocios o algo así? ¿O hablando de qué? Estamos hablando del evangelio, de la vida eterna, de la resurrección, del perdón de pecados. ¿Quién le habla a uno de eso hoy en día? Nadie. Cuando uno va y comparte el evangelio es grato cuando la gente le dice, oiga, chévere que usted venga y que ustedes vengan y salgan y prediquen, porque eso hoy en día no pasa, no acontece. ¿Ahora usted gana algo en predicar a alguien el evangelio? O sea, ¿eso es un negocio? No, no es un negocio. O sea, realmente es un interés genuino. Le estamos haciendo un bien a la gente, pero sobre todo a Dios, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, no te dejes amedrantar por lo que pueda pasar, las circunstancias, sino da a conocer, cuenta de ese evangelio, cuenta de esa historia de Cristo, publiquémosla. Ese es el segundo. Y el tercero, no calles. ¿Sí? ¿Quién escribió Hechos? Lucas, ¿cierto? Y ahí mismo Lucas en el capítulo 1 utiliza este mismo verbo para referirse a Zacarías cuando se quedó mudo. ¿Sí recuerdan la historia? Entonces lo que está diciendo aquí el Señor es no se quede mudo, porque a veces uno se queda mudo, uno va a ir con toda la actitud a predicar el evangelio y uno, bueno, es que yo te quería compartir. No, se queda uno como, se le va, como que tiende uno como a desmayarse, como a temblar. No nos quedemos mudos, esa es la idea, o sea, de tener que hablar algo, de tener que contar algo. Es un gozo compartir el evangelio. Entonces, no te dejes intimidar, habla, no calles. Versículo 10. Le da las razones para que haya eso. Le da los motivos, las causas para que Pablo obedezca estos 3 imperativos. Y la primera es, porque estoy contigo. Es un verbo presente activo. Estoy contigo, estoy estando, por decirlo así, contigo todo tiempo. Ahora nosotros, iglesia, cantamos, solo no estoy, Jesús está a mi lado, mi amigo fiel que no me dejará, en tempestad, aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie, no temeré, lleva la cruz. Y uno dice, solo no estoy, y canta. Ahora no debemos dejar de cantar y creer más, iglesia, porque a veces cantamos tan bonito, pero la realidad es que a veces no lo creemos. ¿Cree usted que el Señor está con usted? Si es su hijo, ¿no? Porque si no es su hijo, el Espíritu Santo está convenciéndole a usted de pecado, de juicio y de justicia, ¿no? Y convenciéndole que usted es pecador, de que usted va a morir en el infierno, perecer eternamente, pero que hay un Salvador que vino, murió en la cruz para perdonarlo a usted porque lo amó y dio todo por usted. Pero si uno es creyente, uno debe creer, iglesia, que está Dios con nosotros, que está con nosotros en donde estemos. Y eso, si uno se imagina que el Señor está aquí todo el tiempo, ¿cómo actuaríamos nosotros? ¿Cambiaría nuestra forma de actuar, sí o no? Nuestra forma de pensar, todo cambiaría. Uno, no, Señor, hasta uno dejaría de hacer muchas cosas, ¿no? Porque es que el Señor está aquí a mi lado. Y el Señor es lo que le está diciendo aquí a Pablo, yo estoy contigo. Y nos lo dijo a nosotros también. Y de hacer discípulos a todas las naciones, predicando el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Dice, yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Ahí le está haciendo una promesa. La presencia de Cristo con Pablo le iba a garantizar que a Pablo no le iba a pasar nada. ¿Recuerdan que Pablo venía temeroso por todo lo que había pasado? Y ahora viene el Señor Jesús, el Dios de toda consolación, y le dice, yo estoy contigo y no te va a pasar nada. Aquí lo que está hablando es de nadie te va a herir, nadie se va a imponer sobre ti y te va a hacer daño. No está diciendo que no vayan a haber dificultades, sino que su vida se iba a preservar, que su ministerio iba a prosperar. En otras palabras, tu ministerio va a prosperar, Pablo. Esa es la primera razón. La segunda razón dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo tengo mucho pueblo. La palabra pueblo es laos, que es la misma palabra que se utiliza para el pueblo de Dios, Israel. O sea, está hablando de mi pueblo también, los gentiles. Y Dios le dice a Pablo que va a estar con él, que lo va a proteger, no porque Pablo sea su favorito, no porque porque Dios tiene favoritismo en creyentes o algo así. ¿Sí? Es como cuando le dicen a uno, ay, venga, ¿será que usted puede orar por mis familiares? Que Dios a usted sí lo escucha. ¿Se han escuchado eso? No, es que Dios a usted sí lo escucha. Dios no tiene favoritismos en creyentes. ¿Sí? Dios escucha a todos los que por medio de Cristo se acercan a Él. Pero aquí Dios no le está ofreciendo a Pablo esta protección porque sea su favorito, sino porque Él quiere un pueblo. Dice allí, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, todo se redirige hacia Cristo, ¿sí? Porque yo te protejo, porque yo tengo un pueblo. La razón no es por ti, sino es por mí. No es por tus propósitos, sino es por mis propósitos, como Dios. ¿Sí? Y esto nos debe ayudar también a cambiar nuestra mentalidad cuando compartimos el Evangelio. Porque nosotros compartimos el Evangelio a veces con nuestra familia porque, uy, no, pobrecito se va a tostar en el infierno. Y sí, o sea, y sí, pero no se trata de pobrecito él. No, se trata de Dios quiere un pueblo. ¿Sí me hago entender? O sea, Dios vino a esta tierra, se hizo hombre, murió, sufrió por usted y por mí en la cruz para ofrecer perdón, para ganar ¿qué? Un pueblo para Él. ¿Sí? O sea que no se trata del hermanito, de la persona que se va a morir en el infierno, sí, pero no es tanto. Se trata más es que estamos incumpliendo en los propósitos de Dios y no estamos alineados con lo que Dios quiere. Dios quiere un pueblo. Así que cuando usted vaya a compartir el Evangelio, no piense solamente en lo que va a pasar con esa persona, sino en que usted está obedeciendo lo que Dios quiere y está alineado con el propósito de Dios. Es llevar para Él un pueblo. Mucha gente, muchas personas. Todo es para su gloria. Dice la palabra, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? Nosotros solamente somos un instrumento, un medio, pero todo es para Él. Toda la gloria es para Dios. Entonces, a causa de esto, versículo 11, a causa de después de este encuentro con el Señor, dice que Pablo se detuvo allí. ¿Cuál era el plan original de Pablo? Me voy. ¿Y cuánto se detuvo Pablo? 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Esta es la segunda iglesia en la que más Pablo permanece, porque Pablo estuvo 1 año y medio acá y en Éfeso estuvo 2 años. Entonces fue la segunda iglesia en la que más pasó tiempo Pablo. 2 años duró allí enseñando la palabra. Versículo 12. Pero, ¿qué significa la palabra pero? Un contraste, o sea, iba bien, pero... O sea, él venía de ese encuentro con el Señor, ese momento especial. Yo imagino a Pablo orando esa noche cuando Cristo se le revela. Pero, siendo Galión procónsul ¿de dónde? De Acaya. ¿Recuerdan dónde queda Acaya o qué es Acaya? Mira, aquí está como en inglés. Esto es Acaya. Toda esta es la región de Acaya. ¿Y de dónde está Corinto? Aquí. Entonces, Galión era el procónsul o el gobernador de toda esta región.
Ahora, él era, bueno, hermano de un filósofo estoico llamado Séneca, y él era nuevo en el cargo. Era una persona que recién había llegado allí a ser procónsul en Acaya. Y dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, ¿qué pasó? Los judíos otra vez los judíos. Dice que se levantaron de común acuerdo. Eso quiere decir que se pusieron de pie unánimes, ¿sí? Se pusieron de acuerdo todos los judíos, todos nuevamente, como una formación de militares. Y dice, se levantaron de común acuerdo contra Pablo, nuevamente. Y le llevaron al tribunal. Los judíos se organizaron, pero lo que no sabía era lo que recién había pasado con Pablo, que había tenido una conversación con el Señor y que había recibido de Dios, ¿qué? Consuelo. Había recibido ese consuelo, esa exhortación, ese ánimo, voy a estar contigo. Y dice aquí que lo llevaron al tribunal, ¿sí? Ahora aquí lo llevaron al tribunal, no es como hoy en día cuando hay citaciones a los juzgados, que le enviaron una carta, ¿sí? Bogotá Distrito Capital, 26 de febrero del 2023, estimado Pablo, cordial saludo. La presente es para que se presente al tribunal, bla, 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 bla. No, aquí la palabra es lo arrastraron. O sea, eran violentos, de hecho los judíos eran bien violentos, y lo vamos a ver más adelante, eran bien hostiles, lo arrastraron. Imagino el pobre Pablo ahí, su iglesia quedaba al lado, ya llegó, esperemos a que llegue, listo, ya llegó, cojámoslo. Y lo arrastraron. Yo solamente me imagino al pobre Pablo pensando en ese momento lo que había vivido con el Señor. Mientras era arrastrado, mientras era jalado allá, Señor, tú me prometiste que ibas a estar conmigo, Señor, tú me prometiste que me iba a ir bien, que no me iban a hacer daño, me voy a la boca del lobo, a este tribunal con estos judíos, pero Señor, sé que tú estás aquí conmigo, yo solo confío en ti. ¿Sí? Y esta es un poco la lección también, ¿no? A veces nos vemos en circunstancias tan difíciles que nos llevan de un lugar para otro, pero lo único que podemos hacer es decir, Señor, tú prometiste que estabas conmigo. Tú prometes que estarás conmigo y soy vencedor. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y así va Pablo, ¿no? Arrastrado, pero confiando en lo que recién había acontecido, en las palabras tan hermosas de consolación de nuestro Señor. Y dice que lo llevaron al tribunal. Ahora, leyendo un poco incluso de material extrabíblico, a los griegos les encantaban los tribunos, el tribunal y este tipo de juicios. Les encantaba, estaba leyendo de verdad, porque allí era como un lugar, pongámoslo así, más o menos como aquí, como en la iglesia. ¿Ven? Están organizados perfecto, porque el tribuno, el procónsul, el que juzgaba, se hacía como en un lugar alto. Y a un lado se hacían los que estaban acusando y al otro lado los acusados. Y eso eran palabras de aquí para allá y gritos y a ellos les encantaba eso. De hecho, el areópago, ¿recuerdan del areópago que hablábamos? Era también un lugar donde se juzgaba, ¿sí? Entonces, pobre Pablo, llegó allá y estaban esa cantidad de judíos acusándolo y miremos qué le decían. Diciendo, versículo 13, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Aquí el persuadir no es como el persuadir de Pablo, que es positivo, sino es un persuadir negativo. Es como por decir, este manipula a la gente, le lava el cerebro. ¿Han escuchado eso? ¿Le están lavando el cerebro? Bueno, era un concepto negativo. Este les está lavando el cerebro y está haciendo que honren a Dios contra la ley. ¿Sí? Y aquí la palabra ley. Ahora, pregunta, ¿el procónsul conocía de ley? ¿Un romano conocía de ley? ¿O de qué ley conocía más bien? La ley romana. Leí un comentario que decía, me pareció interesante, que los judíos, el procónsul no conocía de nada de ley judía, pero sí conocía ley romana. Entonces los judíos lo hacían también como con esa intención doble, de hablando de la ley judía, pero en realidad hablando de la ley romana que está yendo en contra de la ley romana. Ellos estaban tratando de decirle al procónsul, este hombre Pablo
está yendo en contra de Roma. Está yendo en contra de la ley romana con una clase de religión prohibida. Esta es una religión ilícita, la que está proclamando este hombre Pablo. Y empiezan a hablar y los judíos empiezan, el Mesías, y empezaron, supongo, desde Abraham, porque Abraham tuvo a Isaac y Jacob, y después Moisés, y bueno, el orden. Y hablen, y hablen, y hablen, y hablen, y hablen, y el pobre Pablo no pronunciaba palabra. Y hablen los judíos, versículo 14, miremos que continúa. Dice, y al comenzar Pablo a hablar, o sea, Pablo ya iba a empezar a defenderse. Galión dijo a los judíos, o sea, no lo dejó hablar, lo interrumpió. O sea, cállese, voy a hablar yo. Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero, contraste, si son cuestiones de palabras, de nombres, de vuestra ley, vedlo vosotros. Yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Pablo apenas dice la palabra aquí, apenas iba a abrir la boca para defenderse, Galión lo interrumpe y le dice, si fuera algún agravio, aquí cuando dice agravio está hablando de algo incorrecto o algo injusto. Eso es un detalle importante. ¿Qué es agravio? Algo incorrecto o algo injusto, ¿sí? Algo indolente. Si fuera un agravio o algún crimen enorme, ¿sí? Un acto irresponsable, un acto maldadoso, un crimen enorme, algo grande, ¿sí? Yo os toleraría, ¿sí? Ahí sí yo entraría y mediaría. Pero si son cosas de palabras y nombres, yo me imagino a los judíos hablando de Isaac, Abraham, Jacob, Moisés, bla, 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 bla. Si son cuestiones de nombres, vedlo vosotros, allá ustedes. Ustedes arréglense con su ley. O sea, para el procónsul los judíos y los cristianos eran prácticamente lo mismo, sino que tenían una diferencia ahí en algo y ustedes arreglen sus problemas. ¿Qué tal la actitud del procónsul? Bueno, porque yo no quiero ser juez de estas cosas, y los echó del tribunal. Ahora, eso también me hacía, antes de explicar un poco más de cómo a veces los cristianos caemos en ese tipo de cosas, ¿sí? Y esperamos que la verdad pasó aquí, ¿sí? Y esperábamos que el Ministerio del Interior nos diera la respuesta a algo que nosotros debíamos hacer. O sea, a veces pasa, iglesia, a veces hay problemas y queremos meter disque a la ley, ¿sí? Y es triste eso, porque si nosotros, o sea, las cosas espirituales se deben juzgar internamente, espiritualmente, a la luz de la Biblia. No llamar al Ministerio Interior. ¿El Ministerio Interior qué debemos hacer? ¿Se imaginan qué vergüenza? ¿Cómo está quedando el nombre de Cristo? Uy, estos cristianos no se pueden ni siquiera arreglar entre medio de ellos. Entre ellos ni siquiera se ponen de acuerdo en las cosas. ¿Y quieren que yo sea cristiano? Bueno, algo así pasó con el procónsul, ¿no? Jamás iba a creer en Cristo si veía era problemas ahí. Pero las cosas las debemos resolver internamente. O sea, entre hermanos deberíamos tener la capacidad de resolver las cosas internamente. Y no, yo demandé al hermano. De hecho, Pablo habla en Corintios acerca de eso, que nosotros no debemos llevar las cosas a los tribunales, si es que nosotros los vamos a juzgar a ellos cuando vengamos con Cristo por segunda vez. ¿Sí me hago entender? Bueno, volviendo aquí al versículo, el juicio que dio el procónsul fue algo tremendo, iglesia. Pareciera un detalle irrelevante, como muchos parecieran, pero en realidad es un precedente tremendo, iglesia, porque lo que está diciendo el procónsul aquí es que el cristianismo no es ilegal, es que el cristianismo puede continuar. ¿Sí me hago entender? No estaban siendo perseguidos y el procónsul había dado el aval, estaba defendiendo el cristianismo. ¿Recuerdan la promesa que el Señor le hizo a Pablo? Promesa cumplida, la vemos acá. Una promesa cumplida, no te harán daño, yo estaré contigo. ¿Cuántas promesas el Señor nos ha dado a nosotros? Y debemos confiar en ellas porque Él las cumple.
Y aquí nos demostró eso. ¿Usted cree que el procónsul era un hombre piadoso? Para nada. Y ya ahorita lo vamos a ver en detalle, pero el Señor cumple su palabra. Ahora, más adelante, esto fue sobre los años 50 después de Cristo, sobre los años 60, ya Roma sí dice que el cristianismo empieza a perseguir a los cristianos y pasa lo del el templo que se destruye, etc. Pero por este momento la iglesia pasó por un tiempo de paz de alrededor del 50 al 60, unos 10 años de paz. Y el que dio la paz fue Dios. Él tomó el control del corazón, de la mente de un romano pagano para darle paz a la iglesia. Promesa cumplida. Me hace acordar un poco, esas son las formas de orar del Señor. Ustedes no sé si recuerdan cuando vimos acerca de la muerte de Santiago, de Jacobo, capítulo creo que es 11 o 12 de Hechos, que estaba Agripa, que fue a manos de Agripa que murió. En ese momento los judíos se aliaron con Agripa, ¿sí? Y por eso murió Jacobo, porque Herodes porque iba a matar a Jacobo. No, porque los judíos hablaron con Agripa y se aliaron y mataron a Jacobo, ¿sí? El caso es que en ese momento que estaba Agripa, se estaba levantando un hombre también llamado Calígula, ¿sí? Que también era un gobernador en ese tiempo, y él quería colocar una estatua de él en Jerusalén. Entonces, obviamente los judíos, ¿cómo van a colocar la estatua de un hombre pagano en Jerusalén? Entonces toda la atención se giró, fue a evitar eso, y la iglesia dice la palabra que tuvo paz y también pudo crecer. Entonces son dos escenas que vemos donde Dios toma el control de hombres paganos, gobernadores, ¿sí? Para que la iglesia prevalezca, para darle paz a la iglesia, ¿sí? Ese es el obrar de Dios, ¿sí? Ese es el obrar de Dios, y ahí es donde creemos en un Dios soberano, ¿sí? Que Dios está en control de todas las cosas, ¿sí? Que está en control de nuestra nación también, a la cual tenemos mucho temor, de nuestra familia. No, las formas en que Dios obra son tan diferentes a las que nosotros pensamos y obraríamos, pero lo que se demuestra aquí es que el Señor obra y cumple su palabra. Versículo 17, ya con ese terminamos. Entonces todos los griegos, miren cómo termina la historia. Recuerdan que están en el tribunal, ¿cierto? Uno acusando al otro. Y Galión dice, no, yo no voy a juzgar estas cosas. En pocas palabras, el cristianismo no es ilícito, yo me voy. Y los echó el tribunal. Entonces todos los griegos, aquí está hablando de los judíos griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante de ¿quién? Del tribunal. Y Galión lo defendió porque era justo. Y Galión no se le daba nada de ello, le dio igual. No se suponía que él juzgaba, ¿recuerdan lo que les decía? Agravios, que eran cosas injustas. ¿Y qué pasó acá entonces? Si bien Dios usó y permitió que el cristianismo prevaleciera a través de Galión, eso no quiere decir que él fuera una persona justa. Ahí está pintada la justicia, ¿no? ¿Sí? Ahí está pintada la justicia humana, pero hay un Dios sobre esa justicia humana. Pero hay un Dios sobre esa justicia humana. Y ahora estos judíos, ¿qué les dio? Cogieron al pobre Sóstenes, principal de la sinagoga, no nos dice que era creyente. Lo más probable es que un principal de la sinagoga lo golpearon al frente del tribunal. Ahora, los judíos se suponía que estaban delante del tribunal, del procónsul, defendiendo su causa. Sóstenes era uno de esos principales, que estaba defendiendo la causa, ¿sí? Seguramente no lo hizo bien, ya uno empieza es como a hacer conjeturas, ¿no? Seguramente no lo hizo bien, el caso es que lo agarraron y lo golpearon al pobre Sóstenes frente al tribuno, frente a Galión, al procónsul, y nada se le daba de ello, y esto pues nos habla de esa justicia
deficiente, ¿no? Finalmente esa justicia del mundo, pero una justicia divina sobre esa justicia mundana. Aquí terminamos, iglesia, y muchas lecciones nos llevamos. El título de la enseñanza era no temas, sino habla. A veces tenemos el temor de hablar, iglesia, pero el Señor nos ha hecho promesas y las cumple, como lo vimos aquí en su palabra, ¿sí? Animémonos, no nos dejemos intimidar. Pero no quiero irme, iglesia, sin hablar de eso que hemos sido persuadidos. Y tenemos que tenerlo tan claro. Por eso la cena se celebra también, ¿no? Lo veíamos en la escuela dominical. Es un recordatorio, porque nos debemos recordar siempre la obra de Cristo. Él vino, murió, fue humillado como el peor, como un ladrón, como peor que un ladrón, y fue puesto y murió en una cruz como el peor de los delincuentes. ¿Lo hizo con qué propósito? De poder restaurar la comunión que había antes del pecado entre nosotros y Dios. Se humilló, dice la palabra, se humilló. O sea, ser hombre para Dios es humillante, porque es Dios. Y se humilló por amor por nosotros, porque los ama a ustedes, me ama a mí tanto que hizo ese gran sacrificio. Ahora nuestra tarea es creer en esa obra hermosa que hizo el Señor por nosotros, porque es a través de esa obra que tenemos vida eterna. Usted y yo ya no vamos a pasar por el infierno, estaremos por la eternidad con el Señor alabándole. Y en esta tierra estamos bajo su soberanía y protección y bajo sus preciosas promesas. Así que animémonos a compartir esa hermosa obra del Señor sin temor, sin miedo. Porque hay circunstancias difíciles que nos van a llevar a no hacerlo, pero el Señor de toda consolación está ahí por nosotros. Así que vamos a orar, iglesia. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en esta mañana. Agradeciéndote, Padre, por los ejemplos que nos dejaste, Señor, en Pablo. Y ayúdanos, Señor, a confiar en ti, Padre. Realmente nos falta mucha confianza, Señor, en ti, mucha confianza en tu soberanía, Señor. Nos falta aferrarnos más a tus promesas, Señor. Y por eso es que viene el temor, la angustia, la preocupación, Padre. Ayúdanos a vivir confiados, Señor, en ti, en tus promesas, Señor. Tu palabra dice que no nos va a faltar techo, no nos va a faltar abrigo, no nos va a faltar alimento. Tu palabra dice que estás con nosotros todos los días. Tu palabra nos dice que eres gozo, Señor, y que debemos estar gozosos, Señor, que hay razones para estar alegres, contentos. Y ayúdanos a enfocarnos más en ti, Señor, menos en las circunstancias, Señor. A hablar, Señor, a publicar, a anunciar, Señor, tu evangelio, Dios. Gracias, Señor, por ayudarnos también a entender, Señor, hoy que tú estás por encima de los gobernantes, Padre, y que no, independientemente del gobernante estamos en tus manos, Señor. Y oramos, Señor, por los gobernantes, Padre. Aprovecho en este momento para orar por Petro, Señor, por Claudia, Señor, por el Senado, el Congreso, para que podamos vivir quieta y reposadamente, Señor, que lo que está pasando en el mundo, Señor, no nos robe, Señor, el gozo, Padre, y la tranquilidad, Señor, de que tú eres un Dios soberano y todopoderoso, y que transforme los corazones, Señor, de estos hombres, Padre, para que puedan gobernar bien, Señor, pero sobre todo que tu palabra, Señor, entre a sus corazones, Dios, y te puedan conocer, Señor, y reconocer y humillarse delante tuyo, Dios. Te alabamos, te bendecimos y te agradecemos por tu palabra y el ánimo que ella nos trae en Cristo Jesús. Amén.